Otra variable clave desde el punto de vista macroeconómico y que la vamos a ver también a nivel micro es la tasa de inflación. ¿Qué es la tasa de inflación? Es la variación de un índice de precios. ¿Y ese índice de precios de dónde sale? Bueno, básicamente usted lo que hace es ir, por ejemplo, a una economía entrando primero a un supermercado o a uno de estos supermercados gigantes que hay, que tiene de todo. Por ejemplo, el multicentro, que es algo que tiene el supermercado, que tiene tienda, de todo lo que usted necesita. Entonces usted va y calcula una canasta. Usted dice, bueno, yo me voy a llevar la comida, me voy a llevar la ropa, me voy a llevar esto, aquello, esto, y también me voy a llevar servicios. De los servicios bancarios voy a entrar y voy a decir, ok, mira, los servicios del Banco Popular, me lo llevo, del Banco de Reserva, me lo llevo, me llevo también los servicios de la compañía de seguros, de reservas, me llevo también, y así sucesivamente, me llevo una cantidad de servicios, me llevo también los servicios de educación, voy a una escuela y pregunto, me llevo los servicios de salud, y hago una canasta y digo, ok, eso cuesta 25,000 pesos. Entonces, esa canasta costó 25,000 pesos este mes. El mes que viene voy exactamente y compro la misma canasta y veo que de 25,000 subió a 25,100 pesos. Entonces, ya yo tengo que la variación de un mes a otro de esa canasta fue de 25,000 a 25,100 pesos y ya calculo. Si yo sigo haciéndolo así todos los meses, termina el año y verifico cuánto cuesta la canasta en el mismo mes que inicié, el mismo que terminó. Por ejemplo, comenzó el 31 de diciembre, el 31 al 31 de diciembre. ¿Cuánto es la variación de los precios de esa canasta de bienes y servicios que yo tengo? Y yo la computo y yo digo, mira, esta variación fue de, y esa variación es lo que se conoce como la tasa de inflación. Esa es la tasa de inflación, tan importante para nosotros porque lo que está significando es cómo se mueve nuestro poder adquisitivo. A nosotros nos pagan una cantidad, en ese año vamos a suponer que una cantidad fija, no nos aumentaron nada. Y nos pagaron, por ejemplo, 30,000 pesos. 30,000 pesos al mes nos lo pagaron. De 30,000 pesos al mes, del principio de año hasta el final de año. 30,000 pesos significa que no cambió. Ahora, si la canasta se modificó en digamos, en términos relativos, 4%, nuestro poder adquisitivo se redujo en 4%. Ese es el mensaje y por eso la importancia de lo que es la tasa de inflación. ¿Cuál es la tasa de inflación este año? La tasa que recién terminó, 2019. La tasa de inflación de este año que recién terminó va a estar en el entorno de 3.8, 3.9%. Es decir, que va a estar por debajo del centro de la meta de inflación. La meta de inflación es 4, más menos 1, es decir, que es un rango donde aquí yo tengo el límite inferior 3 y aquí el límite superior 5, 3 a 5. Y el límite, el punto central, ese centro, sería 4%. Y vamos a quedar 3.8, 3.9% la tasa de inflación, quizás 4%. Es decir, que vamos a estar en el entorno de lo que es ese rango centro de lo que sería la meta de inflación. Y usted se dice, ¿meta de inflación? Sí, es que el Banco Central desde el año 2012 tiene una meta de inflación. El Banco Central ejecuta su política monetaria con una meta. Dice el Banco Central, mire, mi meta de inflación para el año que viene va a ser 4%, más menos 1. Y yo voy a utilizar todo mi arsenal de instrumentos monetarios para alcanzar eso. El Banco Central tiene instrumentos que utiliza regularmente. Utiliza, por ejemplo, el coeficiente de encaje legal, que es un coeficiente que utiliza de tal manera que le permite, si sube o si baja, a los bancos prestar más o prestar menos. Por ejemplo, este año se espera que los bancos presten alrededor de 11.6%. Es decir, en términos nominales, tiene una variación importante que le facilita a los agentes económicos poder adquirir bienes y servicios. Ese es el financiamiento a la economía dominicana. Los bancos facilitan que haya un mayor volumen de actividad económica y por lo tanto mejoran el nivel de bienestar cuando se comportan adecuadamente y como lo han estado haciendo con la supervisión basada en riesgo ejecutada por la Superintendencia de Bancos. Entonces, cuando se tiene un entorno donde la tasa de inflación es una tasa de inflación relativamente baja, donde hay estabilidad de precios, pues los agentes económicos realizan sus inversiones, realizan sus decisiones de consumo, sus decisiones de trabajo de una forma y de ahorro, de una forma que es la óptima y por lo tanto la economía puede crecer cerca de su potencial como ha estado haciendo la economía dominicana, que en este año queda cerca del potencial, pero en años anteriores
ha estado incluso por encima del potencial cuando se coloca, por ejemplo, creciendo en un 7%, que está vinculado con lo que sucede a nivel internacional. Por ejemplo, este año 2019 el Producto Interno Bruto creció alrededor del 5%. Fíjense que es menor que el anterior, que es 7%, pero sigue siendo el mayor de la región. Ahora, ¿qué sucedió en los Estados Unidos? En los Estados Unidos también hubo una desaceleración. Por ejemplo, este año 2019 se desaceleró con relación al 2018 en 0.6. Y recuerden que por cada punto que crece los Estados Unidos o decrece los Estados Unidos, República Dominicana crece o decrece en 1.5. De manera tal que es lógico que si los Estados Unidos se desaceleró, República Dominicana también se desacelerara. Ahora, lo que sí es importante es que la República Dominicana sigue siendo el país con el mayor ritmo de crecimiento, pero además uno de los países, fuera de los países que no tienen moneda, como es el caso de Panamá, que tiene el dólar, el mismo El Salvador, Ecuador, son países dolarizados. Esos países tienen una tasa de inflación muy parecida a la norteamericana, cercana al 2%. República Dominicana es, sacando esos países, de los países que menor tasa de inflación tiene. Y eso ayuda a los agentes económicos. Entonces, la tasa de inflación, dentro del contexto de metas, el Banco Central lo que hace es, puede ejecutar, utilizando sus instrumentos, pues diferentes movimientos, de tal manera que mantiene la tasa de inflación moviéndose en ese rango entre el 3 y el 5%. Como les señalé, utiliza el coeficiente de reservas, utiliza también sus movimientos de colocación de títulos, vende o compra sus títulos, sube o baja la tasa de interés de política monetaria y manda un mensaje. El Banco Central, con su tasa de interés de política monetaria, por ejemplo, este año cuando vio que los Estados Unidos estaban bajando su tasa de interés, o no vio, vamos a ponerlo claro, previó que los Estados Unidos iba a bajar su tasa de interés. República Dominicana, el Banco Central, de una forma muy inteligente, lo bajó antes. Bajó la tasa de interés, previendo que los Estados Unidos iba a bajar, su Banco Central iba a bajar. Al final, en el año 2019, los Estados Unidos bajó la tasa de interés de política monetaria en 75 puntos básicos. República Dominicana la bajó en 100 puntos básicos, su tasa de interés. En 3 ocasiones. Bajó la tasa de interés. ¿Para qué? Porque los Estados Unidos estaban desacelerándose y ante esa situación, República Dominicana, que veía eso y que pronosticó con sus modelos econométricos, el Banco Central, que venía esa desaceleración, pues también decidió desacelerar. Decidió desacelerar la República Dominicana, lo que es la tasa decidió reducir la tasa de interés para enfrentar la desaceleración económica. Ante la reducción de la tasa de interés de los Estados Unidos, República Dominicana reduce su tasa de interés y de esa forma entonces revierte la desaceleración. Ante lo que era la situación que se estaba viviendo en los Estados Unidos de caída del ritmo de crecimiento de la economía, como les señalé, de 2.9 a 2.3, y que ellos iban a bajar su tasa de interés, asimismo República Dominicana decidió adelantarse y bajar su tasa de interés. ¿Qué logró esto? Al bajar el Banco Central su tasa de interés, teniendo la oportunidad de hacerlo porque la tasa de inflación era muy baja, pues eso le permitió, liberando al mismo tiempo encaje de 34.000 millones de pesos, pues le permitió a la economía recuperarse. En los últimos meses de este año 2019 que terminó, la economía creció por encima del 5%. Por encima del 5%, el último trimestre del año, la economía creció por encima del 5%. Es decir, que vuelve y se coloca por encima del potencial. Y termina el año cerca del 5%. Pero eso lo pudo hacer el Banco Central porque dentro de su esquema de metas de inflación, el Banco Central lo tiene muy claro. Puede utilizar sus instrumentos de tal manera que si hay una desaceleración de la economía, pues puede reducir la tasa de inflación. Es decir, reduce la tasa de interés para que de esa forma entonces se pueda acelerar el ritmo de crecimiento de la economía y no hay una variación significativa de los precios. De hecho, fíjense como les señalo, la tasa de inflación fue alrededor del 3.5 al 4%. Ahora, ¿qué ventaja ha tenido para la economía dominicana ejecutar política monetaria de metas de inflación? Eso es un tema sumamente importante. Mire, para que ustedes tengan una idea, en el periodo 2006-2011, la tasa de variación de los precios fue de 6.8%. Fíjense bien, 6.8%. Ahí estaba de gobernador Héctor Valdés, 6.8%. Del 2012 al 2018, la tasa de inflación fue de 2.8%. O sea, fíjense que bajó en 4 puntos porcentuales, de 6.8 a 2.8%.
la tasa de inflación, 4 puntos porcentuales bajó la tasa de inflación al aplicar meta de inflación a partir del año 2012. Es decir, que siendo el mismo gobernador, meta de inflación significa 4 puntos porcentuales. Claro está. Usted me dice, pero Jaime, si tú sacas al gobernador, ¿qué pasaría? Esa es una pregunta interesante también. Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que cuando tú tienes en la gobernación del Banco Central una persona como Héctor Valdés, tú tienes una clara tendencia a reducir la tasa de inflación. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Cuando tú tienes una persona con la credibilidad que tiene Héctor Valdés, se logra reducir de una forma significativa la tasa de inflación. Yo hice una vez un modelo econométrico hace unos años, donde yo tomaba y calculaba la volatilidad de los precios, la volatilidad del tipo de cambio. Estando y no estando Valdés, con metas de inflación y no metas de inflación. Y se veía claramente que cuando estaba metas de inflación, en términos de su aplicación, a partir del año 2012, se reducía significativamente la volatilidad de precios, la volatilidad del tipo de cambio. Bien. Pero cuando tú introducías también como variable, está o no está Valdés, también significativamente se reduce. De tal forma que no cabe la menor duda de que un gobernador como Héctor Valdés influye de una forma decisiva sobre la estabilidad macroeconómica. Para que tengan una idea, si usted toma desde 1981 la variación del índice de precio del consumidor, durante los diferentes años, toma el promedio cuando no está Valdés y cuando está Valdés. Cuando está Valdés es alrededor del 5%, cuando está Valdés. Cuando no está Valdés, 25% la variación de los precios. Obviamente que algo tiene el hombre, algo tiene. Eso hay que reconocérselo. Eso hay que reconocérselo. Miren, usted puede discutir muchísimos elementos del fine-tuning de la política monetaria con Héctor Valdés. Muchísimos elementos. Usted puede discutir y sentarse en la mesa con Héctor Valdés, el gobernador del Banco Central, y discute elementos del fine-tuning de la política monetaria. El detallito de la política monetaria. Ahora, hay que reconocerle que ha sido exitoso manteniendo la estabilidad. Por eso yo en esa conferencia que yo di, le llamaba el señor credibilidad. No cabe duda de que tiene mucha credibilidad. Tiene mucha credibilidad Héctor Valdés y ha sido exitoso. Eso, unido con metas de inflación, es algo que nos asegura estabilidad macroeconómica y eso no tiene precio. Los jóvenes que ahora tienen 18 años no se acuerdan lo que significa perder la estabilidad. No lo recuerdan porque estaban chiquitos. O sea, los que tienen 18 años ahora estaban naciendo cuando se perdió la estabilidad, lo que significa una crisis bancaria, lo que significa inestabilidad macroeconómica, aumentos de precios brutales, no lo saben. Ahora, eso es terrible. A mí me tocó vivirlo. 1983-85, de ahí surge mi tesis doctoral, del 85 al 89, mis estudios de doctorado que realicé, y mi tesis doctoral es eso, esa inestabilidad macroeconómica. Luego lo viví llegando al país ya del 90, 91, y participé afortunadamente en procesos de estabilización, de ajuste y de reformas macroeconómicas a través del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con quien comencé a desarrollar y a acumular experiencia profesional, y posteriormente lo viví también 2003-2004 con la crisis bancaria que obligó al gobierno, al presidente Hipólito Mejía, quien de una forma valiente, hay que reconocerlo, de una forma valiente, hizo un salvamento del sistema monetario de la República Dominicana. El sistema bancario existe hoy gracias al esfuerzo y la valentía del presidente Hipólito Mejía. Eso sin lugar a duda. Ahora, pagó un precio enorme, porque el salvamento implicó una monetización de la economía brutal que generó un aumento significativo de los precios y una depreciación que en febrero del año 2004 llegó a 55 pesos por uno. Ahora mismo está en 53 pesos por uno y la gente se equivoca, se molesta, se queja, ahora mismo. Pero llegó a 55 pesos por uno, 55 pesos por uno, 55 pesos por uno en febrero del año 2004. ¿Responsabilidad del gobierno? Para nada. No fue el gobierno el responsable. El presidente Hipólito Mejía, no. Y va a ser peor
Si él no hubiese hecho eso, la caída de la actividad económica hubiese sido por lo menos 10%. El Producto Interno Bruto hubiese caído 10%. Óigame, no hubiésemos tenido que comer unos a otros. Unos a otros no hubiésemos tenido que comer en el año 2003 y 2004 si el presidente Hipólito Mejía, de forma responsable, no hubiese hecho ese salvamento. Aquí no hubiese quedado un banco en pie. Un banco en pie no hubiese quedado. Ustedes me dicen, pero ¿y cómo tú defiendes al presidente? Sí, lo defendí en ese momento y lo defiendo ahora. Lo defiendo ahora y siempre lo voy a defender. Siempre. Pero costó inflación, sí. Y se lo digo a la gente para que sepa lo valioso que es mantener la estabilidad macroeconómica. Óigame bien. Y este es un mensaje para los candidatos. Usted puede prometer lo que sea, pero no prometa nada que atente contra la estabilidad macroeconómica. Gracias a Dios, los dos principales candidatos de los dos principales partidos tienen claro eso. Los dos. Yo no sé otros, pero los dos principales candidatos, los dos principales partidos tienen claro la importancia de la estabilidad macroeconómica. Lo tienen muy claro. Y eso es lo que se ha vivido. Y el año 2019 fue un año de estabilidad macroeconómica. Estabilidad de precios, estabilidad del tipo de cambio, la depreciación del tipo de cambio algo más del 4%, o sea que nada significativa. Es algo importante decirlo, porque es muy valioso la estabilidad macroeconómica. Valioso para usted ahorrar, para usted invertir, para usted trabajar, para usted esforzarse. Eso es fundamental. La economía dominicana hay que cuidarla, la economía dominicana hay que apreciarla, esa estabilidad, y hay que apoyar todas las medidas que sean necesarias para mantenerla. Vámonos a la pausa.